Hola a todos, bienvenidos a la Plaza Diego Ibarra, un oasis en el centro de Caracas. Es un lugar de encuentro para los caraqueños y un lugar de celebración para eventos culturales y recreativos. Ven con nosotros a explorar, disfrutar y divertirnos con la historia de la plaza, viendo su arquitectura y diseño original. Te sorprenderá la gran diferencia entre el proyecto inicial y el actual. Además, te mostraré los lugares turísticos más icónicos que la rodean. No te pierdas esta aventura llena de historia. La Plaza Diego Ibarra, inaugurada en 1968, en honor al militar independentista Diego Ibarra. Desde entonces, ha sido un lugar de encuentro para los caraqueños y un escenario ideal para eventos culturales y recreativos en la ciudad. El Centro Simón Bolívar concluye la construcción de la Plaza Diego Ibarra, situada en el espacio vacío conformado por las dos torres y los edificios Camejo y Cruz Verde, entre las avenidas Este 6 y Este 8 de Caracas, diseñadas en 1967 por Fernando Tavora, John Stoddard y el ingeniero Santos Michelena. El diseño original tiene zonas de permanencia con distintas calidades de luz y sombra, corredores pergolados que bordean las avenidas y tres fuentes rectangulares en el patio interior, una principal ubicada al oeste de la plaza y otras ubicadas al norte y sur, con juegos de iluminación y de agua sincronizados. Este espacio público urbano fue modificado completamente para adecuarlo con la transformación de los dos edificios bajos del Centro Simón Bolívar, en la sede del Palacio de Justicia, proyectado por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena. Es importante resaltar la ocupación del espacio en el año 2001 por los comerciantes informales. La ocupación ocasionó daños severos, por lo que la plaza requirió de una recuperación a profundidad mediante un proyecto cuidadosamente concebido dentro de criterios de conservación al patrimonio y ser a su vez celebración a la ciudad. El proyecto fue elaborado por John Stoddard y Diana Enríquez entre los años 2007 y 2008, contratado por Fundapatrimonio. Las obras se iniciaron en paralelo a las fases finales del proyecto, pero se suspendieron en enero de 2009 y actualmente ya se encuentran concluidas. Ahora nos dirigimos a las Torres del Silencio, un conjunto de edificios de oficinas ubicados en el centro de Caracas. Estas torres son un ejemplo de la arquitectura moderna en Venezuela. Las Torres del Silencio significaron en los años 50 la identidad nacional de un país que había pasado de una condición agrícola a un país petrolero y los inicios de su industrialización. Esta construcción se realizó sobre las áreas que antiguamente ocupaba el Hotel Majestic, demolido para tal fin. Obedece a una concepción urbanística proveniente del Plan Rotival en 1939, diseñadas y construidas por el arquitecto venezolano Cipriano Castro Domínguez en los años 1952 y 1954. Formaron parte del proyecto de Avenida Bolívar y el Centro Federal Administrativo, concebido desde 1948 y finalizado en obras en 1957. Las Torres del Silencio están conformadas por dos paralelepípedos que se levantan airosos sobre un volumen rectangular y un sistema de plazas, pasillos, pórticos, portales, áreas comerciales, estacionamientos subterráneos, atravesados e integradas además por la Avenida Bolívar a la trama urbana de la ciudad. Ambos edificios establecen una transición espacial con el conjunto de la urbanización El Silencio proyectada por Villanueva, comenzando con alturas de 7 metros hasta 10 metros en su unión con las torres de 28 pisos, más 3 sótanos. Las dos edificaciones, que se identifican como Torre Norte y Torre Sur, miden de ancho 20.35 metros y 23.25 metros respectivamente, destinadas al comercio y servicio. El primer sótano posee locales comerciales, al igual que el piso puente situado entre las dos torres. Los volúmenes del conjunto, expresión del más claro funcionalismo, representan además una concepción elementalista lograda a partir de la reivindicación de los factores locales de clima y la geografía.
Estos se concretan en la obra de forma de aleros, pasillos, plazas, balcones y terrazas. Continuamos nuestro recorrido en la Plaza Caracas, una de las plazas más importantes de la ciudad. Esta plaza es un lugar de encuentro para los caraqueños. La Plaza Caracas, quizás uno de los espacios públicos más grandes y referenciales de la ciudad, construida con motivo del bicentenario del natalicio de Simón Bolívar en 1983. De forma longitudinal, está contenida por los cuerpos bajos del Centro Simón Bolívar al oeste, entre el edificio norte y el edificio sur, con un largo equivalente a 2 manzanas del casco central tradicional. Con un área aproximada de 14.000 metros cuadrados, ocupa un espacio que originalmente fue parte de la Avenida Bolívar, que pasaba al nivel de las galerías de doble altura existentes en ambos lados, en espejo, de los edificios de oficinas. Tras el proceso de reestructuración del casco central iniciado con el Parque Vargas, se completó como plaza. La plataforma fue pavimentada con granito rojo de Guayana y se desplazó la avenida al subsuelo. El lugar, carente de mobiliario urbano alguno, posee un único elemento distintivo, un busto monumental de Simón Bolívar, denominado El Genio, obra del escultor español Victorio Macho. Un hecho resaltante en esta plaza fue la llamada Jaula de King Kong. Fue el nombre popular dado a una mega exposición de la gestión de gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez en 1978, durante la cual se presentaron los programas y proyectos ejecutados en cada una de las áreas públicas. Y así concluye nuestro recorrido por la Plaza Diego Ibarra y algunos de los lugares turísticos más icónicos que la rodean. Para el momento de esa inauguración, en 1968, contaba con áreas verdes, bancos y una fuente de agua central, y estuvo decorada con zonas de permanencia con distintas calidades de luz y sombra, corredores con pérgolas en forma de arco y fuentes de agua. Hoy en día es un espacio abierto con solo una fuente. Este nuevo diseño, de 2007 y 2008, es muy diferente a su diseño original. Como ciudadanos caraqueños debemos conocer y preservar nuestro acervo histórico, en lugares turísticos como la Iglesia de Santa Teresa, el Teatro Nacional, las Torres del Silencio, la Plaza Caracas y la Iglesia de San Francisco. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje virtual por la ciudad. Hasta la próxima. ¿Has visitado la Plaza Diego Ibarra en Caracas? ¿Qué es lo que más te gusta de este espacio público? ¿Cuál de los lugares turísticos que rodean la Plaza Diego Ibarra te ha llamado más la atención? ¿Cuál es tu lugar favorito en el casco central de Caracas? Te espero en la cajita de comentarios con tus respuestas y opinión sobre este video. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, para mantenerte al tanto de los nuevos proyectos y para intercambiar detalles sobre los lugares ya presentados. Únete a este grupo de caminantes. No te lo pierdas. Hazlo ahora mismo para estar en contacto. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre la Plaza Diego Ibarra. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video. Compártelo con tus familiares y amigos. Activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido y hazlo ahora mismo. Es gratis. Gracias por tu ayuda. Y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.